Saludos a todos los participantes. Gracias a las autoridades de la Universidad Deportiva del Sur. Agradecido también a los compañeros de labores aquí en el Laboratorio de Fisiología. Sí, estamos cumpliendo un año de haber dado inicio a este centro de investigación multidisciplinario, el cual hemos tratado de convocar a todas las ciencias, ¿verdad?, aplicadas al ejercicio. Varias ciencias. Aquí está mi presentación. Soy médico cirujano, egresado en el año 80. Previo a esto, culminé un técnico superior universitario de entrenamiento deportivo en Caracas, en el Ministerio del Deporte de aquella época, en el año 70 aproximadamente. Posterior a eso, en el año 86, hice un posgrado de especialidad en nefrología, en enfermedades renales. Luego realicé en La Habana, Cuba, una maestría en control médico del entrenamiento deportivo, por allí en el año 2004-2005. Posterior a esto también hice otra maestría de teoría y metodología del entrenamiento deportivo, auspiciado también por el Convenio Cuba-Venezuela, en el Instituto de Manuel Fajardo. Actualmente soy doctorante en el Pedagógico de Maracay, Venezuela, y en la Universidad Samuel Robinson, ¿verdad? En estos dos institutos, y laboro aquí en la Universidad Deportiva de la Ciudad, en el área de biología. En este último año nosotros hemos realizado nuestro centro, a pesar del contexto en el cual hemos estado, del contexto económico, del impuesto también, y también un impuesto pandémico. Se ha impuesto una pandemia. Eso nos llevó en que, bueno, hemos actuado de esta manera a través de la tecnología y el control médico deportivo. Igualmente, pues los niños en edad escolar fueron los que tuvieron mayor participación en nuestras actividades. Ellos, con las medidas biológicas respectivas, bueno, acudieron en un número elevado, fueron las que más acudieron a la realización de este control, o bueno, control de los objetivos que tiene nuestro proyecto. Eso me hizo a mí, bueno, pensar en este proceso bueno, una ponencia que abarcara dos componentes muy importantes del entrenamiento deportivo. La didáctica, por un lado, una ciencia auxiliar, ¿verdad?, del deporte, y la iniciación deportiva. Ambas amplias, muy complejas, pero bueno, porque allí, recordemos que en la iniciación deportiva, bueno, se tiene como la base del alto rendimiento, de esa pirámide. En la mayoría de los países se trabaja desde el punto de vista administrativo, científico, con esta estructura u organización deportiva piramidal. Venezuela no escapa a ello. Entonces, esa es la ponencia, como está, pensar la didáctica para la iniciación deportiva en niños, base del alto rendimiento deportivo aquí en Venezuela. Como reflexión, tenemos en una primera instancia, para introducirnos en el tema, tener un conjunto de conocimientos no significa necesariamente que quien los posea sea capaz de enseñar a un grupo de alumnos de un deporte específico. Quiere decir que no hay garantía, ¿verdad?, a pesar de tener esos conocimientos, de que el encargado de ese grupo deportivo sea un entrenador exitoso. Se requieren de otros elementos, de otras competencias para poder ser un entrenador exitoso. A través de la bibliografía en nuestro país, en la cotidianidad, observamos que la mayoría de los encargados o los que están al frente de los diferentes deportes como entrenadores, muchos de ellos no son certificados por las instituciones, ¿verdad?, sino que son exjugadores, algunas veces jugadores activos, ¿verdad?,
más o menos un 70%. No quiero, ellos tienen competencias, ¿verdad? Tienen algunas competencias, pero bueno, para el gesto técnico u otras actividades relacionadas con el deporte. Pero en esta etapa de iniciación deportiva, recordemos que son grupos de jóvenes en edad escolar, aproximadamente entre 6, 13, 14 hasta los 15 años, en la cual hay una serie de modificaciones morfofuncionales direccionadas por aspectos metabólicos y hormonales. Son cambios que ocurren de manera profunda y diversa en todos los tejidos, ¿verdad? Y los niños en estas etapas, tanto en la etapa prepúber como en la etapa puberal y un poco más allá, en la adolescencia, bueno, son muy inestables desde el punto de vista emocional, desde el punto de vista morfológico y desde el punto de vista funcional. Y, bueno, los entrenadores, los encargados, tienen que tener una formación que les permita, ¿verdad?, solventar los problemas que allí se presentan. En este sentido, pues, tengo que hablar acerca de lo que es la didáctica. Es una respuesta a la necesidad de encontrar un equilibrio que armonice la relación entre las maneras de enseñar de los educadores, en este caso entrenadores, y el aprendizaje de sus discípulos. Una contradicción todavía por resolver. Esto dicho por estos autores. Hay unas competencias generales que debe tener el entrenador, los que están a cargo, al frente. Primero, pregonar con el ejemplo. Todo lo que tiene que ver con valores como la solidaridad, el respeto, la autoestima, la creatividad. Que eso engloba lo que se denomina hoy la pedagogía del amor, ¿verdad? Tratar de mantener un clima educativo allí, en esos espacios, lo más armónico posible. El otro aspecto, la otra competencia general del entrenador es el hacer, la práctica del entrenamiento deportivo, de las diferentes actividades que el entrenador tiene que realizar, procedimientos, estrategias, medios, métodos, etc. Conocer el conocimiento, el aspecto cognitivo, los argumentos, el análisis que el entrenador debe realizar de los diferentes aspectos relacionados al proceso de enseñanza, describir, explicar y, importante, es lo relacionado al feedback, ¿verdad? Para que ocurra todo esto, se describan las diferentes actividades, analice las diferentes actividades, explique las diferentes actividades y el retorno o feedback o retroalimentación, ¿verdad? Para que se cumpla el ciclo didáctico como debe ser. Ahora, hay unas competencias específicas de cada entrenador. Cada entrenador, aparte de esas competencias generales, bueno, tiene que específicamente tener una serie de aspectos o, o resumir una serie de aspectos que aquí están descritos. Son varios, pero en aras del tiempo, pues no los puedo desglosar todos. Traté de hacer un resumen contextual de todo ello, ¿verdad? La educación física, importantísima en estas etapas porque es donde se realizan los primeros estímulos. Hay autores, estuve leyendo por ahí, que a veces ellos justifican que se hagan, en nuestro país se hacen 3 estímulos aproximadamente 1 hora a la semana, ¿verdad? Pero hay autores que hacen referencia a que deberían hacer hasta 5 estímulos para que estos patrones motores que nacen con nosotros, bueno, comiencen a desarrollarse allí. Recuerden que en un futuro todos los deportes tienen diferentes, cada deporte tiene gestos técnicos que requieren, ¿verdad? Que requieren de una maduración, que requieren de un aprendizaje, una maduración, un desarrollo. Y la clave está allí en esos aspectos de educación física. Otro aspecto importante es la detección de talento, un poco más allá de la etapa escolar, una vez que comienza ya ese proceso de afianzamiento neuromotor, bueno, hay la detección de talento. En nuestro país hay un incipiente de la pandemia, todo lo que nos ha ocurrido, esto no se ha
promovido últimamente, pero estamos en eso, hay que hacer eso, hay que consolidarlo. Y nuestra institución, nuestro centro de investigación está al tanto en eso y vamos a promover eso con bastante fuerza el próximo año. Recuerda que el talento hay que identificarlo, hay edades para identificarlo, hay que seleccionarlo y hay que conducirlo hasta la iniciación deportiva y más allá, ¿verdad? Se requiere conocimientos por parte de este entrenador para su aprendizaje de teoría y metodología del entrenamiento. Otra competencia importante es el contexto morfofuncional del niño. Hay edades biológicas, recuerden que tenemos una edad cronológica desde que nacemos hasta la fecha en que estamos. Pero muchos jóvenes o niños, hay incongruencia entre la edad cronológica y la edad biológica. Generalmente ya a los inicios de la pubertad, todo lo que tiene que tener es la pubertad y hasta los 15, 16, 17 años. Hay ambigüedad, no coinciden esos procesos. Hay diferentes procedimientos para determinar la edad biológica. Otro aspecto importantísimo que debe conocer el entrenador es lo de la composición corporal, para saber guiar el proceso. El control neuromuscular, importante, ¿verdad? Conocer los patrones con el cual nacemos y bueno, para ir determinando todo lo que tiene que ver con el aprendizaje motor. Esto sirve de guía metodológica. Todos estos aspectos que he nombrado anteriormente sirven de guía metodológica para la preparación física, técnica para los objetivos. Hay diferentes objetivos en la iniciación deportiva, ¿verdad? Y objetivos neuromotor, objetivos de las capacidades motoras, ya cuando hay un automatismo motor que nos va a llevar hasta el dominio del gesto técnico en la iniciación deportiva. Todo eso ocurre a diferentes pasos y está íntimamente articulado en los procesos de enseñanza y aprendizaje y caracterizar el aspecto morfofuncional del niño. Hay que caracterizar. Iniciar el proceso de enseñanza-aprendizaje con contenidos de forma gradual y progresiva, ¿verdad? En función de esta guía morfofuncional. Déjeme llamar al compañero, a veces cuando seguramos, aquí está. Hay una ley de la didáctica, ¿verdad? Que las traje para que rigen el proceso. Son leyes cumplidas, que se cumplen, ¿verdad? Como primero, que este proceso de enseñanza-aprendizaje tiene una relación sistémica. El diseño debe tener esa característica. Aparte de eso, bueno, un sistema, ¿no? Un sistema que pasa a ser un subsistema cuando lo que implementamos viene demandado por la sociedad en la cual vivimos y en este caso por el sistema deportivo nacional al cual obedecemos. Y esto hace que tenga diferentes niveles de jerarquización, porque va a tener diferentes objetivos demandados por el entorno. Otra segunda ley que allí hay, ¿verdad? No me voy a detener mucho en esto, que los objetivos están muy interrelacionados a la hora de su sistematización. Y otra tercera ley que tiene que ver con la contradicción dialéctica que ocurre entre los objetivos curriculares que se tienen, ¿verdad? Que es un currículum explícito, implementado, pero sin embargo hay un currículum oculto, ¿verdad? Esto genera contradicción a la hora de la formación o de la educación, ¿verdad? Del proceso, de instaurar el proceso. Que se incorpore el acervo neuromotor, pero sin embargo ya hay otras actividades que entorpecen con currículos con actividades neuromotoras que las puedes obtener de otras actividades que el niño realiza fuera de las clases de educación física o fuera del entrenamiento
Esto es lo que se quiere decir con esto. Bien, estos son los elementos que conforman el sistema, ¿verdad? La sistematización. Está el docente, está el alumno, hay una interacción. Y están los objetivos. Cada uno de ellos tiene sus objetivos macros, ¿verdad? El objetivo, de aquí se desarrollan objetivos específicos, son objetivos generales, desarrollo de las capacidades, desarrollo de habilidades, desarrollo cognitivo, etcétera, desarrollo de madurar el gesto técnico dentro de los objetivos. Los alumnos tienen aspectos biológicos, emocionales, capacidades, cada uno de ellos tiene esa caracterización. El docente, el conocimiento, como lo habíamos orientado anteriormente, y a partir de esos tres introducimos el otro elemento, ¿verdad? Que es la metodología para lograr o intervenir, cómo enseñar esos argumentos para llegar al objetivo. Aquí está una infografía de esa dinámica de los diferentes puntos. Si apreciamos la infografía del docente y del alumno, entre ambos interaccionan para, a través de los métodos, lograr ese objetivo. Eso es una característica que hay que tener presente. Esta infografía. El proceso didáctico en la iniciación deportiva, ¿verdad? Esa sistematización que busca es la aplicación de formas de enseñanza a los alumnos para obtener el desarrollo en inicios deportivos con argumentos y un contexto teórico llevado al contexto práctico para obtener el objetivo. Más adelante hablo con más detalle acerca de eso. Otra cuestión que está dentro del proceso es, bueno, propiciar un sentido de adaptación en la realidad biológica, psicológica y social de este alumno. A través de ese proceso didáctico, enseñanza-aprendizaje. Hablamos aquí de que la intervención metodológica en la enseñanza supone una interrelación indispensable del entrenador y el atleta. Es indispensable esta relación, una interacción, durante cuyo proceso el entrenador organiza la actividad, la planifica, las maneras de organización. Para organizarla tiene que tener conocimientos, tiene que conocer los tiempos, tiene que conocer las características del atleta inicial. Recordemos que no es un atleta adulto, es un atleta niño, joven, iniciándose. Y a través de todo ese proceso, él actúa con el atleta en el objeto de estudio y como resultado de esta actividad se produce en el atleta la asimilación de los contenidos de la enseñanza. La didáctica ya como enseñanza en el deporte transcurre por varias fases. Yo obtuve esta referencia de este autor, Ramón Zambrano, venezolano, creo que trabaja en la Universidad de los Andes, ¿verdad? En el occidente del país, y tuve la oportunidad de ver algunos contenidos de él, y bueno, esta fase nos pone en tres fases. Una fase preactiva de conocimiento del entrenador, en la cual incluye la planificación general. Cuando hablo de planificación, es la planificación de las actividades, las estrategias de organización de las diferentes sesiones de entrenamiento. Ya cuando el joven está allí, ya ha transitado tanto por la identificación, por la selección, y ha comenzado, pues, ya digamos, la fase de conducción del deporte, conducirlo hasta los diferentes niveles, habiendo realizado una serie de actividades, como edad biológica, como estudio de la composición corporal, los diferentes test físico-motores que se le practican para determinar los niveles, ¿verdad? Con el cual se va a comenzar a aplicar diferentes volúmenes e intensidades a estos chicos. Segunda fase, la presentación de la actividad, ya en el terreno, que significa la configuración del proceso de la enseñanza.
La otra fase es la fase interactiva, cuando todos estos procesos, ¿verdad? O todos estos elementos de la fase preactiva comienzan, se ponen en marcha para orientar el aprendizaje del joven. Proceso que ya a, comienza su marcha, comienza el proceso, ¿verdad? De enseñanza. Con la retroalimentación recibida, hay una respuesta a esa retroalimentación por parte del alumno y la adquisición de los objetivos. Recordemos que dentro de los objetivos que se persiguen, bueno, hay diversos objetivos. A lo largo del proceso de la enseñanza, a lo largo de la planificación de esa iniciación deportiva, hay una serie de aspectos. Hay una serie de aspectos que hay que tomar en cuenta. ¿Cuáles son los objetivos? En tal momento son las habilidades sensoriomotrices, son las capacidades motrices ya propiamente dichas, velocidad, fuerza, resistencia, son los gestos técnicos. Esos objetivos, recuerden que varían en el tiempo y bueno, esa fase interactiva, esa orientación del aprendizaje para consolidar y afianzar el proceso de iniciación deportiva y llevarlo a feliz término a través de los años, esa conducción de ese talento requiere del estudio, del conocimiento, de la articulación de todos esos elementos. Es un trabajo arduo, ¿verdad? Por eso que la formación del entrenador deportivo, bueno, tiene que ser completa, tiene que ser completa, tiene que ser integral en todos estos aspectos. Competencias para las fases preactivas e interactivas. ¿Cuáles son las competencias? ¿Verdad? El proceso ya de enseñanza. Primero, identificar precisamente el objetivo, que ya lo hemos descrito, los diferentes objetivos que existen en la iniciación deportiva, previo al estudio de los aspectos de la naturaleza del alumno. Cuando les digo naturaleza, es de lo esencial del niño, tanto en el aspecto emocional, en el aspecto morfofuncional, en el aspecto cognitivo. Esos son los diferentes procesos. Sin dejar de tomar en cuenta ese aspecto familiar, ¿verdad? Y recordar que no es un adulto, es un niño. Y el aspecto familiar, porque muchos de los familiares, padres y representantes, bueno, quieren no solamente intervenir en el, sí que intervienen en el proceso a veces. Entonces, el entrenador se ve ¿verdad? Tiene que lidiar muchas veces con estos aspectos y, ¿no? Porque influye en esa interacción de las distintas personalidades que se ponen en marcha, bueno, el aspecto de la motivación del joven. Y bueno, el entrenador tiene que tener competencias para el dominio de estas variables. Descripción de los fundamentos técnicos en el deporte. Bueno, eso es importante. Primero que tenga el dominio de los fundamentos técnicos. Esto con respecto a la técnica del deporte y la técnica igualmente de las actividades que se van a utilizar para el desarrollo de las capacidades motoras o de las habilidades. El entrenador tiene que conocer ambos fundamentos técnicos, tanto cuando se quiere desarrollar la capacidad de velocidad, fuerza o resistencia, o cuando se quiera desarrollar todo lo que tiene que ver con el gesto técnico. Conocer las estructuras, diferentes componentes estructurales del gesto técnico para intervenir a través de la retroalimentación, como está ahí abajo, y, bueno, corregir si se debe corregir, motivar si se debe motivar, etc. El dominio de la planificación, muy importante, todo lo que tiene que ver con los elementos de la planificación. Más adelante, hay una diapositiva acerca de eso. El dominio de los ejercicios generales y especiales. Especiales en ambos aspectos, tanto en el aspecto físico-motor como en el aspecto del gesto técnico. Recuerden que esos dos aspectos, esos dos ejercicios se compaginan
a lo largo del tiempo tienen que compaginarse o deben compaginarse. No puede marchar una cosa por un lado y el gesto técnico por el otro. Hay una complementación, una articulación, una sinergia didáctica. Conocer fases del aprendizaje motor. Primero, es importante tener conocimiento del control neuromuscular, desde que nacemos hasta que gradual y paulatinamente, que son patrones, ¿verdad? Patrones motores, hasta que esos patrones los vamos modificando. Algunos desaparecen de estos reflejos con los cuales nacemos, congénitos, ¿verdad? Que son varios. El reflejo de aprehensión, el reflejo de Babinski, el reflejo ojo-pie, etcétera, etcétera. Por eso es que si nosotros apreciamos a los niños, muchos tienen estos reflejos, otros los tienen, todos, al menos que tengan algún problema a la hora del nacimiento. Pero cada uno de esos reflejos, bueno, son reflejos innatos, involuntarios, todos ellos, explorados ellos en el momento del nacimiento. Pero ellos se van modificando, ¿verdad? Se van modificando hasta que ellos mismos van buscando la manera de modificarlos, lanzando cosas, tocando permanentemente las diferentes cosas que están a su alrededor, en su entorno, para fortalecer todo lo que tiene que ver con la psicomotricidad. Hay que ser como entrenador, vigilar, y como padre y madre, todas esas actividades para que se les diga a los entrenadores y él tenga información de cómo ha sido ese proceso de 0 años hasta por lo menos los 5 o 6 años. ¿Cómo han sido esos patrones del saltar, brincar? Pero que gradualmente vamos madurando hasta tener eso. Ya después de los 6 años, una vez que hay esa maduración, se va complejizando ese aprendizaje motor. Se le van agregando otros aspectos de la motricidad. Ahora bien, hay que identificar y caracterizar el objetivo. Ya hemos hablado acerca de eso, cómo es el proceso de caracterización, ¿verdad? Hay que ir cómo es y que todas ellas a veces tienen que marchar juntas. Algunos objetivos, la mayoría de los objetivos, algunos de ellos marchan juntos. Y el entrenador tiene que ser capaz de aglutinar y dar marcha a todo ese rompecabezas. ¿Cómo se puede lograr? Bueno, medios, procedimientos, metodologías. Ese es el medio. ¿Cuándo? Los lapsos, el tiempo, los periodos. Eso, bueno, es los ciclos, los diferentes ciclos en los cuales, consustanciados con recursos físicos, bueno, el terreno, las instalaciones, los conos, los silbatos, estos cronómetros, todo eso tiene. Y los aspectos morfofuncionales, de los cuales ya lo he hablado, que son parte de los recursos, las condiciones humanas también, de auxilio, los demás técnicos. Ejemplo, aquí trabajamos en grupo para todo eso, en conjunto con los entrenadores que traen los chicos. Todos esos aspectos hay que evaluarlos, aglutinarlos y dar marcha. El aspecto morfofuncional, todos los aspectos de valoración del joven para identificar la edad biológica y, bueno, las cargas, ¿verdad? Hay formas de llevar para eso. La descripción de los aspectos técnicos. Ya les dije que es importante pregonar con el ejemplo. El entrenador tiene que dominar los aspectos técnicos, tanto de los ejercicios para la técnica como de los ejercicios para desarrollar las diferentes capacidades o los atributos musculares, cualquiera en el momento. Si no, tiene que buscarse un modelo, porque de eso depende si el gesto técnico o el gesto del ejercicio para desarrollar tal o cual capacidad no es lo más idóneo posible, no es lo más efectivo, no es el más adecuado, pues él aprende lo inadecuado. ¿Qué quiere decir? Que el entrenador tiene que tener de las capacidades, de las competencias, dicho, que debe tener el entrenador es saber identificar los errores técnicos para corregirlos, los errores de los diferentes ejercicios y corregirlos allí. El feedback es inmediato, no puede esperar
¿verdad? O decir, tirar al voleo la información de que estuvo mal, pero no corregirlo, no dirigir el proceso de feedback inmediatamente. Que el alumno no se quede con la información nada más, sino llegar más allá de la información. El entrenador tiene que ser eso. Aquí están aspectos metodológicos, ¿verdad? El principio de la individualidad, bueno, es un principio didáctico también. De los periodos, también hablamos, ¿verdad? De los periodos en el método deportivo. Recuerden que por periodos, y yo aglutino ciertos periodos, ciclos. El principio del carácter ondulatorio de las cargas, ¿no? La dosificación para obtener, ¿verdad? Para obtener procesos de maduración, ¿verdad? Todo eso. Y para la organización de la planificación de las distintas actividades, la fase ya activa, interactiva del proceso didáctico, de mucha importancia, entonces, es esta. Recomendaciones para el diseño de las actividades o ejercicios. Bueno, recomendaciones. Primero, el análisis del gesto, como les dije anteriormente. Del gesto, así sea, de los diferentes ejercicios para realizar capacidades, como los diferentes gestos técnicos. Tiene que tener la capacidad del entrenador de identificar cómo son los diferentes gestos técnicos. Es una de las competencias del entrenador. Precisar, entonces, una vez obtenido esto, el objetivo del ejercicio específico para corregir, para mejorar el gesto técnico, para mejorar el ejercicio de desarrollo. Identificar la acción motora a influir con participación consciente. Esto es el objetivo del gesto técnico, ya. Si es defensivo, si es ofensivo, etc. Condensar la información en lo más significativo. Esto es lo mismo. Lo más significativo del gesto técnico, identificarlo, pasar la información al joven, que si es lo más significativo para lo ofensivo o para lo defensivo. Ayudar a los alumnos en las ejecuciones. ¿Verdad? Si no es él, modelar con alguien, con un asistente, etc. Hacer demostraciones es muy importante. Repetir el ejercicio, esa es la clave. La corteza cerebral incorpora las repeticiones. La retroalimentación, el objetivo de la retroalimentación es aprobatoria o reprobatoria. Hay que hacerlo, aplaudirlo cuando es bueno, se reprueba, se dice. Eso lo pueden hacer de forma verbal, visual, ¿verdad? Con un modelo sinestésico, decirle al joven cómo es que lo va a hacer, ayudarlo a hacer. La dirección es individual o grupal. Estamos terminando, por lo cual voy a acelerar el proceso. Estos son los procesos que limitan la actividad del aprendizaje, ¿verdad? Que están descritos. Control neuromotor. Importante. Diferentes modelos, control reflejo, control jerárquico. Y, bueno, las diferentes fases ya del aprendizaje motor. Etapa inicial, ampliada y etapa de afianzamiento. Cada una de ellas tiene, pasamos por eso, por esas diferentes etapas. Diferentes fases sensibles, cada una de ellas, ¿verdad? Para mejorar los atributos, para desarrollarlos y en qué momento voy a actuar. Estas tres últimas, bueno, en vista de la limitación de tiempo, son 2, 3 nada más, pero como ustedes se quedan con estos aspectos, hemos culminado. El tiempo es indeclinable. Bien, profesor, agradecido por su conferencia. Profe, quédese acá. Vamos a rápidamente a responder, profe, de manera breve. 3 preguntitas. Johnny Castillo pregunta relación en cuanto al atleta y su nivel. Sí, cuando se encuentra en una categoría tienen un buen rendimiento nivel. ¿Es recomendable dejarlo en esa categoría o subirlo a la categoría siguiente? Brevemente, profe. Brevemente, en nuestro país,
las limitaciones de las diferentes categorías se hacen por una edad cronológica. Las diferentes categorías que hay es por cronología. Entonces, claro, eso obedece, son normas instaladas por las diferentes federaciones en el país. Entonces, difícilmente se admita, ¿verdad?, en competencia el tránsito de una categoría a otra, bien sea si la edad cronológica ya culminó, él pueda persistir en esa edad cronológica. Es importante apreciar cada una de esas cosas. Profe, relacionado un poco con esta pregunta siguiente de Rangel o Rangel, sobre el ácido láctico en el niño y qué influye en esto. O sea, es importante aclarar que el ácido láctico es una especie de mecanismo de seguridad para el cuerpo humano. Si explicara brevemente lo que es el ácido láctico y cómo implica esto en los niños, por el tema de que algún entrenador sea el que lo aborde y sin darse cuenta produzca agotamiento, sobreentrenamiento, y esto lo relacione con lo que es la LOMNA, pues, la ley que protege al niño adolescente en cuanto a esta materia, a lo que es sobreentrenamiento por causas biológicas, o sea, bioquímicas, en cuanto a la aplicación de ejercicios. Brevemente, profe. Sí, brevemente le voy a decir. Mira, el ácido láctico es un metabolito derivado de la glucosa, de los hidratos de carbono, ¿verdad? Y se forma cuando existe el metabolismo anaeróbico. El ácido láctico en los niños es menor que en los adultos. Esto es debido al paso enzimático del piruvato al lactato. Entonces, esta enzima que hace que transite del piruvato al lactato es mucho menor en los jóvenes. Entonces, el piruvato... Pero esto no quiere decir que no existe el esfuerzo. Está ahí contraindicación, y el lactato sube debido a la intensidad del ejercicio. Y en los jóvenes y niños no es recomendable llevar actividades a elevada intensidad. Bueno, ya recordemos que hay diferentes etapas, hay que vigilar. El niño no es un adulto. Bien. Bueno, para un poco, profe, las preguntas que estén quedando necesitan ampliación, tranquilamente van a estar los correos, van a estar el enlace que estamos colocando para hacer las preguntas. A ver, profe, ciérrenos acá con esta preguntita que tiene que ver con el caso de Rolando Fry. ¿Qué tanto influye el juego en los niños para el desarrollo motriz, el crecimiento y su sexualidad? Brevemente, profesor. Es indispensable el juego, los juegos lúdicos. No, ya eso está, porque afianza. El aprendizaje motor es afianzado, la última etapa es afianzado. Y comienzan a ocurrir los procesos de automatismo motor, ¿verdad? La consolidación del movimiento y del control motor. Etapa importante, bueno, para la enseñanza de los gestos técnicos. Y se inicia con estos juegos, denominados en algunos países como juegos predeportivos, aquí como juegos lúdicos, pero es de mucha importancia porque tú comienzas a producir transformación de los patrones musculares congénitos a las habilidades motrices de saltar, brincar, lanzar, etcétera, como se conocen en la educación física. Bien, profe, nos está quedando también unos minutos para escribir aquí esta pregunta y es realizada por Orlando Arango. ¿Qué beneficio aporta la preparación física para mejorar el alto rendimiento en edades de iniciación? Es decir, edades de iniciación, pero en el alto rendimiento. Mira, la ponencia trata de que los niños son la base del alto rendimiento. El niño no es un adulto. El niño no es para que realices actividades de alto rendimiento. El alto rendimiento en cada deporte tiene sus particularidades, tanto en el entrenamiento, los volúmenes,
el aspecto competitivo, las intensidades son totalmente diferentes a las del niño. El niño tiene una naturaleza diferente al adulto desde todo punto de vista, como ya se lo dije, emocional, morfofuncional, psicológico, los procesos de aprendizaje, todo eso. Entonces tú tienes que actuar no como una alta competencia en él, es un futuro, sí, pero tú tienes que ir gradualmente a través de los diferentes mecanismos de indagación, revelar ejemplos, edad biológica, la composición corporal. Hay mucha bibliografía acerca de las diferentes edades y cómo actuar para el desarrollo de las capacidades motoras, para el desarrollo de los gestos técnicos. Eso está descrito y el entrenador de nuestro país tiene que, bueno, apropiarse de todos esos aspectos. Y de una manera didáctica, ¿ya? Realizar esa armonía de enseñanza-aprendizaje, armonizar el proceso. Y nosotros, bueno, aquí en el laboratorio, en este laboratorio y aquí en este centro, estamos en ese proceso de seguir con esta ciencia, la didáctica, la ciencia aplicada al deporte y otras más, ¿no? La fisiología, la bioquímica, etcétera, metodología del entrenamiento, ir gradualmente, bueno, haciendo hincapié en la formación de los entrenadores y del país en todo. Excelente, profe. Agradecido por sus respuestas. Estamos ya en breves minutos para que se cierre la sala.